Ella trabajó en el Grupo de Ingeniería en Procesos de YPF del año 76 al 77 en el sector electroquímica aplicada al Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI, Argentina, hasta el año 91. En el periodo 91-92 se desempeñó en el Ente Nacional para la Energía Alternativa, ENEA, en Roma. En el año 92 obtuvo por concurso un cargo de investigador en el Centro de Desarrollo de Materiales de Roma. En el año 13 regresó a la Argentina por intermedio del programa Raíces. Actualmente es la directora del Grupo de Investigación, Energía, Material y Sustentabilidad GEMIS de la UTN Facultad Regional Chubut y trabaja conjuntamente con el GESE en la temática de hidrocinética. Bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces voy a hablar del trabajo Paisaje Sonoro y Contaminación Acústica. Este es un trabajo de cooperación también internacional entre el grupo de trabajo nuestro en la UTN Chubut y el organismo equivalente al CONICET en Italia, el CNR, en el laboratorio de bioacústica. Bueno, primero, para introducirlos en el tema, haré una breve introducción para después pasar al estado de avance del proyecto que estamos iniciando a trabajar. Hablaré del área de estudio, identificaremos los principales efectos antropogénicos del área, hablaré de la preparación de las campañas, tratamiento de datos, para después ir a unas primeras conclusiones. En los últimos años se ha incrementado el interés en conocer el efecto del ruido de origen antropogénico sobre los hábitats marinos. Es así que en el año 2005, en el informe de la Asamblea General de la ONU, se introduce por primera vez este tema, donde se menciona a los ruidos submarinos antropogénicos como una de las 5 mayores amenazas actuales a algunas poblaciones de ballenas y otros cetáceos. En este mismo informe se incluyó el problema de los ruidos subacuáticos como uno de los 10 impactos actuales principales y predecibles en la biodiversidad marina. ¿Cuáles son las fuentes de sonido que tenemos en un ambiente marino y marítimo? Las fuentes pueden ser biológicas, ambientales o antropogénicas. Lógicamente, las fuentes biológicas corresponden a la fauna marina presente en un determinado territorio. Este sonido puede afectar de estas especies, acá está. Puede afectar de estas especies su navegación, ¿no? Puede afectar la comunicación entre las especies, puede afectar el descanso de estas especies acuáticas o puede afectar hasta la ecolocalización de estas especies. En cuanto a las fuentes ambientales, podemos tener el efecto de rayos, granizo, lluvia, movimiento de las aguas, y de los efectos antropogénicos son los producidos por nuestra especie. Hay una falta casi total de información acústica sobre los ambientes marinos, sobre todo en nuestro territorio. Hay una falta de información acústica, sea de sonidos biológicos como de sonidos no biológicos. Y ese es un reto que tenemos en la determinación de cómo influye ese ruido sobre estos hábitats, cómo influye sobre la biodiversidad de los presente en el espacio marino y marítimo. Generar una base de datos es de suma importancia por eso,
para poder después incursionar en eventuales procesos se prevén de estudio sobre la contaminación acústica. Entonces, tenemos en estos momentos con este tipo de estudios una herramienta para poder utilizar, y es una herramienta, por ejemplo, para poder avanzar en lo que se consideran territorios inteligentes, mar-tierra, para mantener un desarrollo sustentable en esas áreas y ponernos en concordancia con los objetivos que se alinearon en algunos planes estratégicos, con el Plan Horizonte 2020 y los objetivos que se habían delineado en su momento cuando se trazó el programa Pampa Azul. Bueno, ¿qué es realizar un estudio del paisaje sonoro? Es realizar un estudio sobre y analizar los análisis de las características acústicas de los hábitats. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es discernir las contribuciones de fuentes sonoras que pueden ser, sea de origen biológico como de origen no biológico. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo que quiero presentarles hoy? Los objetivos son los siguientes. El primero es establecer una línea de base para ayudar a promover el desarrollo de sistemas tecnológicos basados en el análisis de registros de ruidos subacuáticos. Ese es uno de los objetivos. Con el objetivo final de generar una base de datos de sonidos a nivel provincial y regional para la gestión pública y privada de los espacios públicos. Ese es el objetivo final que tenemos. Bueno, voy a entrar a hacer algunas referencias al estado de avance logrado hasta el momento por el proyecto. Primero, hemos definido el área de estudio, ¿dónde vamos a localizar nuestro estudio? Bueno, nuestro estudio lo vamos a localizar en la zona de la península Valdés. Y particularmente lo vamos a localizar en el Golfo Sur de la península, que es el Golfo Nuevo, donde localizamos a la ciudad de Puerto Madryn, la ciudad más grande que se asoma sobre el Golfo, y también se encuentra en el mismo Golfo la villa balnearia turística de Puerto Pirámides. Esta es un área mundialmente conocida por la presencia, sobre todo en el área, de la ballena franca austral, ¿no es cierto? Y la parte norte de ese golfo, delimitada por la línea verde que les estoy haciendo ver en ese momento, es el área de máxima protección del golfo, es el área protegida Península Valdés y es el área considerada patrimonio por la UNESCO, patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Este golfo tiene alrededor de 2.400 kilómetros cuadrados. Esta es nuestra pequeña área de estudio. Bueno, después, el segundo paso que hemos hecho es identificar los principales efectos antropogénicos del área en cuestión. Bueno, uno es la actividad portuaria y el tráfico marítimo. En general, hay tráfico dedicado al turismo, hay embarcaciones de recreación, hay embarcaciones de vela, hay avistajes y actividades deportivas. Y además tenemos una importante actividad portuaria en la zona, localizada en dos muelles. El muelle Almirante Storni y el muelle Luis Piedrabuena. El muelle Storni es el muelle en el que opera la empresa de aluminio de la zona, Aluar,
y el muelle Luis Piedrabuena, que se opera fundamentalmente para turismo. Los dos están bajo tareas de ampliación, los dos muelles. Se ha hecho impacto ambiental, el impacto ambiental no incluye el impacto acústico. Esto es uno de nuestros objetivos, hacer que en el futuro el impacto acústico sea considerado para los estudios de impacto ambiental. Otro efecto antropogénico individualizado es el de la actividad industrial costera. Tenemos asomados hacia el Golfo la única empresa de producción de aluminio de la Argentina, Aluar. Aparte, hay una serie de, fundamentalmente la segunda industria es la industria pesquera, ligada a una actividad alimentaria, que se asoman también a las aguas del Golfo Nuevo. Este estudio, que ya lo nombró, algo anticipó Horacio Di Plátora, surge, ¿por qué? Surge porque hace aproximadamente 3 años que la UTN nuestra regional de Puerto Madre trabaja en colaboración en un proyecto PIT de la UTN orientado a la instalación de un prototipo de turbina hidrocinética dentro del Golfo Nuevo. Este proyecto nos hizo repensar sobre el tema del impacto acústico de estas turbinas en las cuales estamos trabajando para el desarrollo, ¿no es cierto? El proyecto que tenemos en conjunto se llama Desarrollo de Turbinas Hidrocinéticas y Estudio de la Resistencia de Materiales en Aguas Dulces y Marinas en diferentes condiciones fluidodinámicas. En un principio reservamos una parte del proyecto para hacer algún estudio de impacto ambiental. Esto está también dentro del marco de una tesis de doctorado que se está realizando también en la UTN, y la idea entonces es cuál es el eventual impacto ambiental que puede producir la instalación de una turbina hidrocinética, que para aquel que no conoce puedo decirle que una turbina hidrocinética podría ser considerada como un aerogenerador con un ambiente diferente. En el agua, donde tenemos un fluido de características muy diferentes, con una densidad 1000 veces superior. Bueno, entonces, a raíz de este proyecto, y empezando a pensar cuáles podrían ser las eventuales contaminaciones que podría introducir la presencia de este dispositivo tecnológico en las aguas, empezamos a ver que era muy importante iniciar a estudiar los aspectos de contaminación acústica. Bueno, a continuación iniciamos a preparar las campañas para empezar a medir. Vamos a medir que vamos a utilizar el instrumento fundamental que necesitamos para realizar estas medidas es un hidrófono, ¿no es cierto? Un hidrófono. Entonces, hemos analizado en el mercado las características de los hidrófonos comerciales disponibles y bueno, en ese análisis hemos seleccionado 3 hidrófonos. El primero que habíamos seleccionado es el del Wildlife Acoustics, ese es el proveedor, que tiene un hidrófono de un ancho de banda muy importante, con una autonomía de operación realmente de largo alcance, 60 días, un instrumento autónomo. Esto significa que podemos colocar el instrumento, dejar registrando con un adecuado sistema de anclaje, lógicamente, y luego retirarlo. Un instrumento del orden de unos $10.000. El instrumento Soundtrap
el modelo 300 HF que individualizamos como un instrumento alternativo por tener un costo menor, un peso menor, una cierta facilidad de manejo, del orden de los $3.500. Y bueno, para este instrumento teníamos todo preparado para su compra dentro del proyecto en colaboración con Horacio Di Prátula, pero hubo devaluaciones, bloqueo de fondos y esto hizo postergar la adquisición del equipo. Ahora, en vista de la necesidad, hemos tenido también la oportunidad de conocer un instrumento fabricado por la empresa Patagonia Instrumental, una pequeña empresa argentina, y hemos decidido, habíamos decidido comprarlo, pero uno de nuestros investigadores, una de las investigadoras, Valeria Retama, decidió adquirirlo personalmente para que pudiéramos trabajar. Entonces, hoy tenemos el hidrófono de Patagonia Instrumental, que no es un equipo autónomo, sino que es un equipo cableado, lo cual presupone una manipulación del hidrófono de otro estilo, ¿no es cierto? Aparte es un hidrófono que tiene un ancho de banda menor, pero para los primeros trabajos que nosotros queremos hacer de medición para coleccionar los primeros datos, es un instrumento adapto. Entonces, se los voy a presentar los tres instrumentos en esta diapositiva. Este era el instrumento robusto, el que apuntábamos al principio, el segundo que teníamos con alternativa, y ese es el instrumento que tenemos hoy en nuestro poder, el instrumento cableado, y con el cual estamos empezando a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los sitios de muestreo seleccionados para iniciar a hacer las campañas? Bueno, los sitios son algunos de los sitios elegidos se pueden ver en esta primera diapositiva sobre los sitios, donde el objetivo de la elección de los sitios también es poner en confrontación, para comparar los sonidos provenientes de zonas antropizadas con los sonidos provenientes de zonas prístinas. Ahora, como zonas antropizadas por excelencia en la zona del Golfo Nuevo, hemos considerado el muelle Storni y el muelle Piedrabuena, ¿cierto? Ahí, y especialmente hemos iniciado a hacer las primeras medidas, a probar el hidrófono, porque es de reciente adquisición, en el muelle Piedrabuena. Que es el muelle turístico. El muelle de Alvar es el muelle Storni. Un poco más alejado hacia el sur de muelle Piedrabuena, vamos a medir en la zona de Punta Cuevas, que es una zona donde el efecto antrópico del hombre debería ir hacia la disminución. Y el otro lugar es más alejado todavía, en la zona de Punta Loma, en la zona del... por ahí si alguien visitó la zona alguna vez, en la zona donde hay una lobería. Después tenemos una zona más alejada hacia el norte, que es en la zona del área del Doradillo, famosa por ir a ver avistajes de ballenas desde la playa, y en esa zona hay una zona cercana caracterizada por un acantilado que se llama Punta Flecha, y ahí en esa zona, una de las fundaciones que opera en la zona de Puerto Madryn, que es la Fundación Patagonia Natural, tiene un peñón, sobre un peñón, digamos, sobre una elevación del terreno, una barda, un observatorio donde se puede bajar un hidrófono cableado. El otro sitio de muestreo, vuelvo a traer este mapa, está localizado enfrente de Puerto Madryn y es Puerto Pirámides. Ahí también vamos a realizar las próximas medidas.
Bueno, ¿cuál es la metodología de muestreo? La metodología de muestreo es de dos tipos, el muestreo fijo y el muestreo móvil, donde se pueda dejar armado el hidrófono, ¿no? Durante un tiempo de autonomía a una determinada profundidad, vamos a hacer un muestreo fijo. Eso vamos a hacer, por ejemplo, en los muelles Storni y Piedrabuena. Y después vamos a realizar un muestreo móvil en embarcación de bajo calado, ¿no? La embarcación habrá que colocarla al garete o fondeada con un adecuado sistema donde no produzcamos ruido, ¿no es cierto? Y podamos medir. Y todo lo vamos a seguir haciendo las guías que normalmente se utilizan a nivel internacional para realizar las mediciones y bajar, o sea, producir el arriado de los hidrófonos en esas condiciones. Es la guía del National Physical Laboratories. Eso es lo que tenemos planeado hacer, ¿no? Entonces uno realiza la medida desde una embarcación, evitando desviaciones de la verticalidad, ¿no es cierto? Con una plomada y un bollarín de superficie. En esa forma realizaremos las medidas desde embarcación. Ahora, les quiero comentar que en el año 2017 hemos realizado un curso con los investigadores de Italia, especializados en bioacústica, que tuvo un importante trabajo práctico, porque ese trabajo práctico incluyó la medida con un hidrófono de su propiedad, de un hidrófono de la firma Ventowave. Entonces, en ese momento, el trabajo práctico incluyó algunas de las zonas a las cuales hoy nosotros le estamos prestando atención en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, en ese trabajo práctico fueron las primeras medidas acústicas que se realizaron en la zona del Golfo Nuevo, tienen esa importancia, porque nos lleva a después formular el proyecto e iniciar a trabajar. Entonces, hemos realizado 4 determinaciones, 2 en las zonas del muelle Piedrabuena, al final y al inicio del muelle, y otra en el parque submarino que está alejado de la zona de contaminación antrópica y hacia el norte de la ciudad de Puerto Madryn. Y en la cuarta hemos hecho mediciones de frente a la zona de actividad industrial. Hemos registrado 327 minutos de ruidos submarinos. Y aquí les presento el ejemplo. Bueno, esa fue una ballena franca austral que hemos logrado identificar por el sonido, por su presencia, porque visualmente la habíamos visto mientras realizábamos las mediciones, y después por un característico espectro que registra animal, ¿no es cierto?, visualizado como rayas paralelas al eje de las frecuencias en un espectrograma. Hemos podido también visualizar la presencia de crustáceos caracterizados por spikes, por picos de esa naturaleza, y también la presencia en una zona de baja frecuencia del pasaje de embarcaciones, ¿no es cierto? Esas fueron las primeras medidas de tipo cualitativo, ¿no?, que habíamos realizado en ocasión del curso realizado en el año 2017. Entonces, al mostrar los espectrogramas anteriores,
les estoy diciendo que el tratamiento de los datos se necesita, y la interpretación acústica se necesita recurrir a herramientas digitales, ¿no?, que permiten analizar el sonido, ¿no?, y las señales en una forma gráfica, y eso nos va a dar la posibilidad de estudiar el espectro de frecuencia y tomar y realizar estudios y tomar conclusiones. Estas representaciones gráficas, podemos llamarlas sonogramas, permite medir y comparar las señales, ¿no es cierto? Nosotros hemos seleccionado ya, porque uno de estos programas lo hemos utilizado durante el curso, estos programas, uno es libre y otro es necesario comprarlo. Cuando sea necesario utilizaremos algún script específico desarrollado en MATLAB. Bueno, el siguiente paso es cuando uno tiene la gran variedad de datos que puede obtener con estos registros, es obtener una visión preliminar analizando qué tengo en las bajas, qué tengo en las medias y qué tengo en las altas frecuencias. Por ejemplo, acá uno encuentra en algunas publicaciones esta clásica representación del nivel de ruido del fondo del océano en función de las frecuencias, ¿no? Y aquí ya se sabe normalmente en qué zona puedo encontrar algunos de los sonidos que voy a encontrar en el hábitat en estudio, ¿no? Entonces, en la zona de baja frecuencia uno puede encontrar sonidos relacionados con la geofonía, con la antrofonía, a veces hay algunas especies de peces o algunas especies de ballenas están en la zona de la baja frecuencia. Por ejemplo, la ballena franca austral que nosotros registramos también está en la zona de la baja frecuencia. En las frecuencias medias nosotros podemos encontrar señales de algunos otros peces y señales de geofonía, y en las altas frecuencias normalmente se encuentran los sonidos impulsivos, por ejemplo los que caracterizan a los crustáceos, y algunos sonidos de especies de delfines. Eso normalmente se ocupa. Ahora, por eso es importante, porque dirán, bueno, hay en el mundo registros de paisajes sonoros, hay en el mundo registros de almacenamiento de estos sonidos, sí, lógicamente hay, pero en cada hábitat las especies son diferentes y en algunos casos los sonogramas tienen variaciones, o sea, hay variaciones locales, entonces es necesario caracterizar las zonas, ¿no es cierto? Es necesario caracterizar las zonas. Bueno, en este caso de nuestro proyecto, la base de datos de sonidos estará compuesta por sonograma, por las grabaciones de sonidos como el que le hice escuchar de la ballena franca austral, y también almacenaremos los datos, ¿no es cierto? Y finalmente el objetivo es producir un catálogo digital o biblioteca, pero será una biblioteca de sonidos, ¿no? Estandarizados, validados, procedente de los ambientes que uno va a caracterizar. Por eso, como conclusión, puedo decir que este proyecto proporcionará una línea de base para la futura caracterización, espacio y en tiempo del Golfo para fines científicos, que luego sirva para fines científicos y de desarrollos tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Establecer las bases tecnológicas para desarrollar, promover el desarrollo de los registros de datos subacuáticos y producir un catálogo digital o biblioteca de sonidos estandarizados y validados procedente del ambiente. Esta mañana recibí un WhatsApp donde me dice que este producto, que es la biblioteca de datos, nosotros lo presentamos a Innovar. Lógicamente con este producto no íbamos a ganar nunca el primer premio, ¿no? Pero nos lo han considerado y será mencionado en el catálogo Innovar.
bueno, este es el producto innovar que ofrecemos. Bueno, tengamos en cuenta que este proyecto surge con la interacción con la Facultad Regional Bahía Blanca y se desarrolla también en el ámbito de una cooperación entre Italia y Argentina que inició en el año 2014 al firmarse un memorándum y que hizo que eso llevó a que en el año 2017 se creara un laboratorio internacional, virtual, entre Italia y la Argentina para colaborar en estudios relacionados con el MAS y específicamente con los estudios acústicos. Por eso no nos queremos olvidar de agradecer al equipo de trabajo italiano que nos ayudó a desarrollar estos objetivos, ¿no es cierto? Esperemos poder continuar adelante con el equipo italiano, porque lo que falta es el tema de financiación de parte de la Argentina. El de Italia se hizo, pero el de Argentina todavía no. Esperemos que las financiaciones de parte de la Argentina se reactiven. Bueno, esto es lo que les quería presentar como el proyecto que estamos iniciando. Bueno, y estoy disponible para las preguntas. Bien, yo quiero aprovechar para agregar un párrafo. Ahí se dieron cuenta lo multidisciplinario que es la actividad relacionada a las energías renovables. Es decir, gente que no se conocía. Ustedes vieron ayer, hablé del vidrio, los vidrios magnéticos, los vidrios conductores. Eso relaciona química, relaciona gente que está trabajando en otros ámbitos. Fundamentalmente creo que debemos ver la amplitud del equipo de trabajo que se debe formar para poder trabajar. Es decir, creo que esa es otra de las bondades de desarrollo de las energías renovables. Bueno, ¿ustedes quieren hacer alguna consulta? ¿Puedo repetir el precio del primer equipo que $10.000? ¿Y los otros dos? 3.500, bueno, y el otro tuvimos muchísima suerte porque fue antes de la última gran devaluación y costó 30.000 pesos. Bueno, yo les quiero decir algo respecto a eso. Este equipo, lamentablemente, habíamos conseguido el dinero para la compra de todos los equipos. Entre ellos un correntógrafo que ven uno a veces averiguando, cuando vimos que no podíamos comprar un correntógrafo en el exterior, empecé a averiguar si se podía utilizar una corredera de buque en Buenos Aires, y la persona que me atendió me dice, pero nosotros vendemos correntógrafos porque lo fabricamos nosotros. Y hemos comprado un correntógrafo junto con el equipo que ella quería comprar, y ese lo alcanzamos a pagar antes, por lo tanto lo vamos a recibir. Así que vamos a tener un correntógrafo de muchísimas condiciones para medir, tanto en mar como en río. Porque esa era la otra necesidad, de medir la velocidad, ¿no es cierto?, conjuntamente. Así que lamento que el equipo de ella no, porque era un equipo que queríamos tener. Sí, sí. ¿Qué otra pregunta hay? Una cosa que decir que no conocía este año y mucho de esto porque se habla mucho de acústica en aire, digamos, no en el mar. Y hay un documental muy interesante que hizo la National Geographic, Los sonidos del mar, en inglés, Something. Está, bueno, por ahí hay alumnos para verlo, está muy interesante porque marcan el sonido del mar limpio, por decirlo de alguna manera, y la influencia de los barcos y sobre todo las plataformas petroleras. Es increíble porque todas las perforaciones, es todo con sonido. Entonces es increíble lo que pasa abajo del mar y las especies que están expuestas a eso. Bueno, habla de la muerte de muchas especies que salen a morir, digamos, porque no aguantan el ruido que hay abajo. Entonces, como información por ahí... Sí, lo dije, claro. Solamente un aporte, que está bueno mirarlo. Sí, evidentemente la idea que en un momento
circuló un poco por espacios tipo National Geographic, era que los océanos era el mundo silencioso, y realmente no es un mundo silencioso, es un mundo muy rico de sonidos, y el sonido es el elemento con que utilizan para comunicarse, ¿no? Después, lo que les decía, ¿no? La necesidad de estudiar el ambiente en particular, porque sus especies producen sonidos diferentes, las especies varían. Han visto en uno de los decía que las ballenas azules hablan en las frecuencias más bajas y hay otro tipo de ballenas que se van a las medias. Entonces, este catálogo, esta biblioteca que queremos hacer es específica para ese lugar y es específico para el día de mañana, si se instala un dispositivo tecnológico, saber cuál era la línea de base para poder hacer las correcciones eventuales. Sí. Sí. ¿Hay una forma de registrar qué repercusión puede tener tal ruido? ¿O porque no hay un testigo para ver que este ruido pasa esta cosa? Bueno, eso es otro tipo de estudio. La gente que trabaja en biodiversidad utiliza esta herramienta ya para estudiar el comportamiento. ¿Por qué hubo una migración hacia otro lugar? ¿Por qué hubo un desorientamiento, ¿no? Como los desorientamientos que se observan de algunas especies? Y esta es una herramienta más para hacer ese tipo de estudios, ¿no? Es una herramienta más porque los biólogos trabajan. Nosotros tenemos conformado, ya aprovecho, ya que te estoy diciendo los biólogos, un equipo interdisciplinario también allá en Chiquito, porque nuestro equipo tiene ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, la biodiversidad se pone de manifiesto ahí adentro. Y recientemente hemos incorporado hasta una bióloga que había quedado fuera del sistema CONICET. Sí, la UTN incorporó a algunas de esas personas. Y bueno, y después para la parte de desarrollo de ese prototipo que en algún momento se va a tener que evaluar, una vez que tengamos la línea de base, lo tenemos acá a la colaboración que tenemos con UTN Bahía Blanca, ¿no es cierto? Aprovecho para decir eso. ¿Hay muchos sonidos fuera del rango de auditivo humano o con el equipo que tienen ahora, que es más o menos del rango auditivo humano, pueden cubrir la mayoría? Mira, nosotros podemos cubrir la mayoría de las cosas que nos interesan fundamentalmente cubrir, ¿no? Son los principales animales, los principales elementos de la fauna que tenemos en el Golfo Nuevo, ¿no es cierto? Lo principal lo podemos cubrir. Después, bueno, empezamos por ahí porque el trabajo es muy grande, ¿no? Por el momento es una biblioteca, digamos. Después podríamos hablar de la caracterización del total del Golfo, ¿no? Lo que podría ser el paisaje sonoro completo. Por el momento nosotros dentro del paisaje sonoro vamos a hacer esta registración de sonidos para poder tener la base para una eventual contaminación acústica en el futuro. Sí. ¿Cuántos decibeles se llamaría contaminación en este ámbito? Bueno, todo depende de lo que es el paisaje natural que vos tenés en ese lugar, ¿no? Vos tenés tu paisaje natural, lo que no forma, lo que no es parte habitual de ese paisaje natural es ruido, es contaminación acústica, ¿no? Hay alguien de un libro de ruido que escribe la diferencia entre el ruido y la música, decía él, ¿no? Lo que no es ruido está en que me produzca placer o displacer, ¿no? Si hay algo que afecta al animal porque daña su comportamiento, entonces ahí vamos a considerarlo contaminación, ¿no es cierto? Claro, claro. De ahí hasta los 120 provoca distintas enfermedades en los seres humanos. Entonces yo lo que quería saber si había una escala. En algunos casos he visto algunos trabajos donde hablan qué le afecta a determinado animal, pero vos fíjate que es variable, porque depende de la banda de frecuencia que se sobrepone.
con la banda donde el animal se comunica o usa el sonido para traslado, ¿no? Depende de cómo se sobreponen esas bandas. Simplemente quería agregar algo a lo que decías. En realidad hay mediciones de nivel base, pero no hay establecido un nivel de decibeles. O sea, acá hay mediciones que son históricas de 1970 más o menos, y después otra medición, no recuerdo el nombre de los autores ahora, pero son conocidas como el nivel base del ruido, del silencio, sería el silencio marino. A partir de ese nivel de esos decibeles ya es considerado contaminación. ¿Cómo? Varía con la profundidad, no sé qué profundidad se mide usted y Claro, Bueno, sí, es como bueno, una medida lógico. estándar a una profundidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que medir a la profundidad que estaría el dispositivo, Claro. o un poco más, pero no mucho más. Es decir, y con sí, o sea, no, tal vez no tan profundo. Lo hidrocinético se va a poner un poco más arriba, porque en realidad después uno lo extrae para hacer reparaciones o mantenimiento. Así que no está tan profundo, no es necesario, no tiene una pala tan grande. Con respecto a la variedad del comportamiento de las especies, a mí me ocurrió que, hablando de los pájaros, me explicaba un ornitólogo que el zorzal no canta igual en ningún lugar del país. En todos los lugares del país canta de una manera diferente. Entonces, distinguir un zorzal, yo estuve en Tigre, el zorzal tenía un sonido que no es parecido al de Córdoba ni al de ningún otro lugar. Así que las especies se comportan de acuerdo al hábitat. Y eso también, eso es la idea de que hay que establecer bases de trabajo en los lugares. Lo mismo pasa con el comportamiento del viento en Bahía, hay que establecer bases de estudio acá. Es decir, y después uno puede hacer un catálogo generalizado con las distintas bases de los distintos lugares aportadas por los grupos de investigación. Bueno.